tenemos un invitado de lujo, un invitado ecuatoriano que dejó el nombre del Ecuador muy en alto. Representó al Ecuador en la Copa América y en muchos otros campeonatos más. Jugó en Barcelona, jugó en MLE, jugó en el Nacional, en Liga y en muchos equipos más. Entre los más grandes del Ecuador. Bienvenido, David Quiroz. Chelo, muchas gracias. Muchos abrazos a toda esta gente que nos está siguiendo. Gracias por la invitación nuevamente y por el tiempo que me estás dando ahora. No, gracias a ti por haber aceptado la invitación. La verdad que es un verdadero placer tenerte acá. Uno de los futbolistas que mejor le pegaba de afuera del Ecuador, reconocido por muchos, no solo por mí. Te agradezco tu tiempo por estar aquí y compartir conmigo en este podcast. No, bueno, con mucho gusto. Realmente es para mí bastante emocionante el poder reencontrarme con gente como tú y como mucha gente que me ha encontrado en este camino acá de los Estados Unidos. A los 17 años ¿tú creías que ya ibas a ser futbolista o todavía rondaban dudas en tu cabeza? Bueno, realmente mi sueño siempre fue ser futbolista y no arranqué con un sueldo. Cuando llegué a Nacional iba solamente por la alimentación, la estadía y en busca del sueño. Cuando llegué a Nacional el club me va a recoger en Manta, en Manabí, y me llevan tanto recuerdo, en el Hércules, que era un avión militar, me llevan hacia Quito a hacer la prueba de la sub-20 recién. Después de la sub-20 estuve 6 meses y de ahí me ascendieron a primera categoría. Eso fue en los 2000 más o menos, que te sube Ramiro Blacuc. Así, en el año 2000 Ramiro Blacuc me da la oportunidad de entrenar con primera y es donde él me da la chance para convocarme al siguiente partido, que era el fin de semana contra el Cuenca, me recuerdo. Contra el Cuenca. ¿Y a quién llamaste cuando ya te puso en la lista? ¿Llamaste a algún familiar en especial? Claro, por supuesto, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, que son siempre los que han estado ahí apoyándome en ese momento. Y hasta el momento siempre han sido parte fundamental de lo que fue mi crecimiento. Y en ese Nacional, cuando ya te ascienden, ¿cómo fue la experiencia de compartir con jugadores? Para mí, un crack, Pepín Gavica, Juan Carlos Urbano, el Cuchillo Fernández, todo el mundo quería centrar como el Cuchillo en mi barriada. ¿Cómo fue esa experiencia con ellos? ¿Te daba un temor hablarle a ellos de repente? ¿Cómo ellos se comportaron contigo? Sí, yo creo que realmente fue una de las cosas que me dio mucha emoción, porque imagínate, yo era un muchacho que recién estaba intentando luchar por un sueño y encontrarme con jugadores de ese nivel, como tú lo nombraste, el Cuchillo, estaba el Tanque Hurtado, estaba Pepín, Robert Urbano papá, estaba Danes Coronel, estaba, bueno, muchos jugadores de renombre, que muchos estaban ya en selección, otros estaban ya un poco más cerca de su retiro, pero eran personas que solamente los había visto por televisión. Entonces, imagínate, tenía esa emoción de compartir con ellos y a la vez no sabía si tomarle foto o no sé, se me venían muchas cosas a la cabeza. Decía, estoy cumpliendo mi sueño. Y no era la forma que la esperaba, pero yo creo que Dios lo hizo mucho mejor todavía. Y ese Nacional que yo me acuerdo, bueno, al menos a mí sí me gusta el fútbol, para serte sincero, ese Nacional del 2005 y 2006, yo soy hincha de Barcelona, aquí lo confieso, pero no me perdí un partido de ese Nacional, hermano. Qué lindo que jugaba, qué bien que se entendían. ¿A qué se debía todo ese entendimiento? ¿Quizá porque venían jugando de años o era la mano del técnico la que estaba ahí? No, yo creo que se acumularon muchas cosas buenas que teníamos en ese momento en cuanto a todo el club, porque teníamos un gran cuerpo técnico. Estaba en ese tiempo Ever Hugo Almeida, estaba una dirigencia que realmente se portó a la altura de los jugadores que tenía jugadores, bueno, que llegaron de ese nivel, como Walter Ayoví, llegó Alejandro Castillo, subió el Chucho Benítez, subió Antonio Valencia. Entonces no se sentía por ningún lado que el equipo bajara su nivel. O sea, salía uno y llegaba otro mejor. Entonces yo creo que eso hizo que el nivel de Nacional creciera bastante. Tuviste también la oportunidad, justo lo mencionabas al Chucho, tuviste la oportunidad de compartir camerino con personajes y futbolistas muy queridos en todo el Ecuador, como lo fueron Otilino y el Chucho, ¿verdad? Fuiste más cercano con el Chucho que con Otilino, supongo,
¿O con los dos eras? Pues en realidad con los dos. Los dos eran personas que se ganaban el cariño de la gente. Con el Chucho compartí mucho más tiempo, obviamente, porque él salió de Nacional. Cuando yo estaba en primera, él ascendió al segundo año que estuve ahí. Subió con Antonio. Y después, bueno, con el Oti lo conocí de Guayaquil. Pasé haciendo pruebas por MLE, que fue donde lo conocí. Pero no éramos tan cercanos. Pero cuando él llega a Nacional, nos hicimos un grupo bastante unido que la verdad la pérdida de él nos dolió bastante. Una anécdota que me puedas conversar con el Chucho, que tengas ahí de repente guardada, o con Otilino, una anécdota o algo que ellos te dijeron y tú conservas de ellos, qué sé yo, unas palabras que te dijeron. Bueno, yo en el caso del Chucho era un poco más joven, entonces a él le pasó lo que me pasó a mí cuando llegué. No sabía si conversar con los grandes, si hablar. Habían cosas que me tocaba hacer como juvenil. Te cuento ahí una anécdota con el Cuchillo, con Danes, con Juan Carlos Burbano. Compartíamos mesa. Entonces cuando a mí me concentraban, yo no podía sentarme sin que ellos se sienten. No porque ellos lo exigían, pero era una muestra de respeto. Entonces muchas veces yo me sentaba y nos ponían la jarra de jugo. Entonces ellos llegaban, oye, Pelado, ¿y qué esperas para servir el jugo? Yo no sé, desesperado, no sé, hasta se me regaba y no sabía cómo servirlo. ¿Alguien te enseñó eso o qué? ¿Cómo es que se dirigía eso? De que si ellos no estaban, tú no te podías sentar, y si llegaban tú servías el jugo. ¿Quién te puso esas reglas? Bueno, yo siempre he sido de que la educación viene de casa, ¿no? A mí siempre me enseñaron a respetar a los mayores y mucho más este tipo de gente que no esperaba verme en mi vida, con el gran nivel, con la trayectoria que tenían y aparte eran mayores. Entonces yo sabía que no me podía sentar, pero tampoco habían cosas que no sabía porque dentro del camerino es muy diferente y ellos tienen otra mentalidad. Entonces yo creo que mi inicio fue espectacular y fue de gran ayuda haber compartido con este nivel de jugadores que de cierta forma me educaron y me guiaron de cómo crecer. Luego de ese exitoso bicampeonato en el Nacional, pasas a Barcelona. ¿Cómo fue esa llegada a Barcelona? ¿Quién te contactó para llegar a Barcelona? Bueno, enviaron un dirigente acá a Quito para que conversara conmigo. Tuvimos conversaciones y bueno, comenzamos a lanzar números y esto y lo otro. Entonces me llamó Antonio Novoa, que es una persona a quien yo respeto mucho. Realmente se portó a la altura como persona y como dirigente, así que él se tomó el tiempo de llamarme directamente y decir que quería conversar conmigo. Entonces fue así como comenzó todo. Ya una vez adentro, te encuentras adentro de Barcelona. Entonces ese año, parece que ese año conocido por la gran mayoría del público, ese año se hizo una inversión grande y querían salir campeón. ¿Qué pasaba qué pasaba dentro de Barcelona en ese año? Porque la gente se pregunta, bueno, tenían un equipazo y no terminaron ganando ni el campeonato ni clasificando a campeonato internacional, aparentemente. Sí, bueno, en realidad hay muchas cosas que en el fútbol no se saben y a veces es mejor dejarlas ahí. Yo sé que la gente quiere saber qué es lo que pasa, porque como tú dices, el nivel de jugadores que había en el 2008 que Barcelona tuvo en su plantilla era una plantilla como para salir campeones largos, sin ningún tipo de problema. Pero esto es fútbol y no solamente se requiere del funcionamiento ni de cada jugador. Entonces yo creo que todo tiene que estar a la par, todo tiene que estar bien agrupado, bien cerrado para poder llegar a algo. Yo sé que no quieres entrar a detalle, pero por ejemplo, en la época y hasta ahora se menciona que había tipo de como celo, no deportivo, celo en el sentido de que uno ganaba demasiado y otro ganaba poco. Y entonces ese desbalance de salario creaba un ambiente medio oscuro dentro del camerino. Bueno, yo no creo que sea ese problema. En realidad nunca fue ese el problema, porque entre nosotros como jugadores, a menos a mí en lo personal, nunca me ha importado si un jugador gana 5 veces más que yo. Mientras yo gane lo que yo arreglé, porque hasta donde yo tengo entendido los contratos son personales. Entonces, si yo quiero ganar tal valor, se me rijo a ganar eso. Si otro gana más que yo, no es problema mío. Mi forma de pensar, quizás alguno por ahí, otros que son muy pocos, de pronto le importe eso. Pero el tema no pasa por ahí, el tema pasó porque hubieron meses que no cobramos, hubieron problemas entre dirigencias.
Entonces, económicamente, el equipo no estaba respondiendo con la gran plantilla que teníamos. Pero ahí ahorita me encuentro con un contraste de lo que me acabas de decir. O sea, me dijiste que Antonio Novoa fue un buen dirigente, que te cumplió, que dio su palabra y todo, pero también en la otra parte me estás diciendo que no te pagaban. Claro, hasta cuando él estuvo. Oh, ok, hasta cuando él estuvo todo marchaba bien. Todo marchaba bien. Él y el hermano, Luis. Después de eso todo se vino abajo, Después entonces por de eso eso ya. se complicó todo, la gente no sabía, tampoco podíamos salir y decir todo lo que pasaba a la interna. Y a veces es entendible porque la hinchada, obviamente, yo soy barcelonista también, así que lo aclaro para muchos que se preguntan, y siempre lo he dicho, pero hay cosas que la gente no entiende como hincha. Claro. Entonces muchos dicen, no, bueno, vamos a jugar por la camisa, tienen que jugar por la camisa. Eso nos metieron a los entrenamientos, a la cancha, al estadio, nos lanzaron piedras, no nos dejaban salir con los vehículos. Y un sinnúmero de cosas que pasó. Pero a veces uno trata de entenderlos a ellos, pero a veces si ellos se pusieran en el lugar de uno, claro, nosotros también tenemos familias, tenemos obligaciones, tenemos deudas, cosas y aspiraciones. Así que hay cosas que la gente a veces no entiende. Y tu salida de Barcelona, cuando se termina tu contrato y todo, ¿saliste un poco dolido? No, yo pienso que con la institución no, porque la institución, tú sabes que es el nombre Barcelona, aparte que eres barcelonista, pero con las personas que estaban ahí sí saliste un poco de resentimiento con los que estaban administrando el club. No resentido en realidad, no resentido porque no podía enfrascarme o quedarme pensando en lo que pasó ese año. El fútbol es muy corto como para ponerte tú a lamentar en mucho tiempo. E incluso a nosotros nos enseñaron que semana a semana nosotros tenemos que tratar de olvidar lo que más se pueda, lo más rápido posible, porque jugamos domingo y el próximo domingo, o a veces miércoles, después de 3 días nos toca otro partido, y donde tú tienes que estar mentalmente bien para poder enfrentar lo que se viene. Después de pasar del Barcelona, te llaman de la otra orilla del Emelec. ¿Quién te contactó? ¿Cómo fue eso? ¿Ya estabas en Barcelona mientras te contactaron o cómo fue? No, justo al término del torneo me llama el presidente Nassim Neme en aquel tiempo. También un gran ser humano, un gran dirigente. No solamente lo digo yo, sino que lo demostró con el club, ¿verdad? Entonces él me llamó directamente, me invitó a su casa para conversar sobre el tema y te cuento que fue tan rápido que el mismo día logramos concretar todo. Y lo que la hinchada del Guayas, bueno, de casi todo el Ecuador que tienen hinchas, Barcelona y MLS, preguntan, ¿cuál es la camiseta que en verdad, la que pesó más para ti? Porque a otra persona quizá pudo haber sido diferente, pero para ti, ¿qué camiseta pesó más? ¿Dónde sentías tú la presión? Bueno, presión en sí no sentí. Mira que como todos sabemos, tuve la dicha, la bendición de parte de Dios de poder estar en los 4 clubes más grandes. Entonces, sentir presión es no tener que llevar a casa. ¿Me entiendes? No sé si tú tengas hijos, yo tengo hijos. Sí, yo tengo tenía hijos en aquel tiempo. Entonces, he sentido después del fútbol algo que sí es presión. Que sí es presión, pero dentro del fútbol en realidad nada. Tranquilo. Los nervios normales de un partido, de un encuentro o de muchas cosas, pero sentir presión sobre que algo te puede pasar o que algo te está pesando, pues lo he vivido después del fútbol nada más. En el año 2010, que también estaba recordando eso, antes de venir, estaba haciendo una pequeña memoria de tu paso por MLE. En el 2010, en la final contra Liga, Sampaoli los dirigía. ¿Qué tal era la relación con el profe? Con Jorge. Sí, con Jorge Sampaoli. Bueno, el profe Sampaoli, como siempre le he dicho, loco por todos lados. Siempre loco. Siempre loco. En lo bravo, en lo feliz, para dirigir, para bromear, para todo. En realidad siempre pensamos que tenía un tornillo menos el profe. Pero al principio fue un poco complejo porque él no entendía ciertas cosas del jugador ecuatoriano. Okay. En el camino nosotros fuimos tratando de amoldar porque sabíamos que él era un buen técnico y lo demostraba en cada entrenamiento. Era una persona que se entregaba por completo a su trabajo. Él y el que es ahora nuestro actual seleccionador, Sebastián. Entonces, los dos, ¿para qué? Son personas muy, muy amables, muy trabajadoras, entregadas al 100% en todo lo que hacen. ¿Y qué le faltó a ese MLE para ganar esa final? Bueno, con Sampaoli tuvimos 2 finales.
Sobre todo la de Conliga. Todo con Liga, la verdad que fue la que nos dolió más. Si me hubiese, a menos a mí en lo personal, me hubiese encantado haber salido campeón con Emelec. Yo creo que se lo merecían porque teníamos una gran plantilla y también teníamos una gran hinchada que siempre nos apoyó. Después de la final, una vez que se acaba el partido y que comienza el alboroto del un lado campeón, los otros obviamente tristes por la derrota, salen las imágenes, Ulises abrazado con Fleitas y Sampaoli reclamando que no se abrace con los de Liga. ¿Qué más se dijo en el camerino? ¿Qué más? Sampaoli se va llorando, pero adentro dijo algo. No, lo de él siempre fue palabras de agradecimiento, porque él encontró el cariño que nosotros teníamos para él y lo que le demostramos. Como siempre digo yo, los jugadores, la forma de demostrar el cariño hacia un técnico es dando todo en la cancha. Entonces nosotros hicimos lo que humanamente posible estaba a nuestra disposición, a lo que habíamos trabajado. Él doblegó en muchas cosas que venían en su cabeza cuando llegó de Argentina, que incluso cambió por tratar de llevar una buena relación. Y yo creo que todo eso y le hizo bien al equipo porque conseguimos cosas importantes, estuvimos en copas. Si mal no recuerdo, quedamos como el club, uno de los mejores clubes del mundo en esa época. Y después, bueno, él tuvo que salir, la oportunidad que le salió en Chile. Nosotros mismos, no te puedes quedar aquí, tienes que seguir porque esta carrera es así, es corta y hay que aprovecharla. En ese tiempo también que fuiste parte de Melé, nació un jovencito llamado Ener Remberto Valencia. Yo que muchas veces acompañé a mis amigos, la gran mayoría son emelexistas, y ellos me decían, vamos al estadio. Yo iba porque me gusta el fútbol, los iba a ver y todo. Y la verdad que yo sentí en el estadio, al menos en esa época, no sé después, en el 2010, 2011, era resistido Ener. La verdad que la gente no es que era, como quien dice, un jugador querido. La gente a veces lo insultaba, no lo entendía, no le daba el espacio para que él crezca. Eso es como yo lo sentí. ¿Cómo tú lo viste tú a él desde que debutó y todo en MLE? Bueno, Ener era juvenil. Él fue un juvenil de nosotros, no recuerdo en qué año, pero él nunca fue 9-9, nunca fue delantero. Él siempre fue extremo por su velocidad, por su potencia. Mas, sin embargo, yo creo que el trabajo que él hizo en Emelec es el que lo tiene donde está ahora. Y creo que muchas de las cosas que él ha hecho ahora en este momento es el que nos tiene en el Mundial. Entonces, les guste o no, quizás se escuche feo, pero gracias a él y al resto de seleccionados estamos donde estamos. Y también gracias al técnico. Porque muchos están criticando ahora al técnico, pero yo no sé si tanto les molesta, ¿por qué no mandan solo a los jugadores? Que jueguen solos. Claro. A ver si es posible, ya que critican tanto a un técnico que arrancó con 6 puntos en contra. -3, creo. -3. Ajá. Y terminamos una fecha antes. Y terminamos una fecha antes dentro del Mundial, ¿no? Sí. Bueno, entonces no le veo el fallo. Y hasta donde yo sé, los números no fallan. Claro. Y las estadísticas están claras, entonces no sé cuál es el problema. ¿Sientes a veces que la afición ecuatoriana es un poco injusta con el jugador de fútbol? No es la afición, no es. Yo creo que hay mucho desconocimiento de muchas personas. Y con esto de las redes y tantas cosas, hay muchos que por ignorancia repiten lo que otra persona dice. Claro. Entonces, hay mucho desconocimiento, como vuelvo y te repito, y eso hace de que las otras personas lo único que hacen es repetir sin darse cuenta o sin por lo menos detenerse a pensar un poquito, bueno, Ener es el histórico. Uh-huh. O me equivoco, no sé si me equivoco. No, sí, recontra que histórico, sí. Nos tienen en el Mundial. ¿Cuántos goles hizo? Mañana quizás se come un gol, como muchos que se ha comido. Pero lastimosamente en nuestro país se dan cuenta de los errores y no de los que no tienen el Mundial. Y lamentablemente se siente que un vacío cuando él no está, ¿no? Está difícil reemplazarlo. Entonces, hoy por hoy. Claro, es criticado, pero dime si hay otro mejor que él ahora. No lo hay todavía. Entonces, porque atacamos tanto a una persona que nos ha dado mucho. Porque bueno, yo he escuchado a la prensa internacional y para todos, en todos los países del mundo, Ecuador es una de las selecciones más fuertes en el Mundial. Pero para la nuestra no, estamos peleando por un técnico. O intentar sacarlo, no entiendo. Aún que para mí Sebastián es uno de los mejores que también ha llegado. En el año 2010, para ir cerrando con el tema de Melé,
son eliminados de la Copa Sudamericana por el equipo brasileño Avaí. Yo pedí a la gente, a la audiencia que me sigue en las plataformas digitales que me ayude con una pregunta que te quieran hacer a ti. Y ellos querían saber qué pasaba, cuál era el problema entre Sampaoli, Elizaga y Klimovic, porque había como que decían que Elizaga estaba lesionado. ¿Cómo tuviste la situación ahí entre los arqueros y Sampaoli, que no había, como quien dice, un ambiente armónico entre ellos? Mira que la verdad yo no me enteré tanto de lo que pasó. Yo cuando me enteré de que Marcelo se fue para Deportivo Quito, me enteré recién que hubo un inconveniente, pero nunca supe dentro porque la interna no se manejaba así. Ahora recordemos que hay un solo arco por defender y que siempre va a atajar uno. Si yo soy arquero, obviamente quiero tapar todo y voy a defender mi arco como sea. Porque yo sé que si, por ejemplo, yo te doy la oportunidad a ti, somos compañeros, sí, pero si yo te doy la oportunidad a ti de atajar y tú lo haces muy bien, no puede entrar dos arqueros, como hay dos laterales, como hay dos centrales, como hay dos volantes, o que podemos jugar en otra posición. No, es uno solo. Y tú sabes que cuando hay uno solo y lo hace bien, ¿qué te toca a ti? Comer banco. Comer banco, papá, no hay otra. Entonces, de cualquier forma uno tiene que defender su puesto, su posición. Hablemos de tu paso ahora en la selección ecuatoriana, cuando te llamó por primera vez el Bolillo. ¿Dónde estabas? ¿Cómo te enteraste? Quizá tu club te dijo que te convocaron o te llamaron directamente a ti. No, antes llegaba la carta al club. Okay. Llegaba la carta del club y bueno, las felicitaciones, los jugadores tal, son los que van a estar convocados para la... No sabía qué hacer, yo decía llamar a mi mamá, a mi papá, llamaba a todo el mundo y después obviamente salía el listado por televisión. Wow, hermano. Entonces, no, para que esa es una de las cosas más emocionante que uno puede conseguir como jugador. Inolvidable. ¿Y esa Copa América en el 2011, qué tal la experiencia? Linda, la verdad, realmente cada cosa vivida con la selección son experiencias nuevas. Por el nivel en el que uno se encuentra, por el nivel de jugadores que uno ve, que quizás muchos lo ven solamente por televisión y te toca en algún momento enfrentarlos. Entonces son cosas que te dan esa emoción de seguir luchando para poder estar en esa selección. ¿Cuál es el partido con la selección que más se te viene a la memoria? ¿Qué sé yo? Estás acostado en tu cuarto y te pones a recordar tu paso en el fútbol y te acuerdas de un partido en especial de la selección que no se te borra de la mente. ¿Cuál es ese? Y yo creo que fue en Quito. No recuerdo bien el equipo de la selección con la que nos enfrentamos. Pero como te digo, el saltar siempre con vestir la camiseta de la selección, yo creo que ese es uno de los logros más importantes que uno como jugador debe tener. El 11 ideal para ti, ¿cuál sería de todos los tiempos del Ecuador? O al menos los que tú viste. No, para no irnos tan atrás porque de repente nos lo van a nombrar a Spencer. Así que vamos con lo que desde que tú viste fútbol, qué sé yo, tenías 7, 8 años, estabas en tu casa viendo fútbol y ¿cuál sería ese 11 ideal para ti de todos los tiempos de Ecuador? Bueno, en el arco siempre Pancho Ceballos, por derecha pongo Ulises, de central pongo a Iván Hurtado con Piero y por izquierda le pongo a Walter. Okay. A Walter Ayoví. De ahí de volante central Edwin Tenorio, Moisés, Antonio punta por derecha, o Antonio por izquierda y le pongo el Cuchillo por derecha. Okay. Agustín y Ener. Y bueno, y se me queda por ahí Alex Aguinaga, se me queda ahí Quinito Méndez, sí, muchos más todavía. El Quinito tremendo. Tengo para escoger, pero de todos lados. Pero también te convocas ahí también para estar en el banco al menos. No, claro, me meto ahí, volviendo para hacer fuerza por ahí. No hay que perder la emoción. De los goles que pude ver también de tu carrera, te voy a dar 2 opciones para que elijas. Hay uno muy bonito, casi en media cancha con el Nacional al Aucas y el otro en Riobamba con el Emelec que le hiciste al Olmedo. ¿Cuál? Los dos justamente. Que son muy parecidos. Goles? Son muy parecidos. Bueno, en el gol que tú me recuerdas frente a Aucas contra el Nacional, ahí hice 2 goles. Uno fue de volea y el otro fue de media cancha. El de volea justamente la peina al Chucho Benítez
y yo la cojo en la 18 de aire. Ajá. Y el otro también fue de media cancha en el mismo partido que salimos campeón, creo, ese año. Y después el otro que tú me dices en Riobamba, que con Emelec justamente, el Quinito, que es el que cobra el córner, y yo estaba, que son 2 goles muy parecidos. Pero me quedo con esos 2. Con los 3 en realidad. Con los 3. Con los 3 me quedo. El técnico que más te marcó en tu carrera, ¿y por qué? Hugo Gallegos. Hugo Gallegos. ¿Dónde te dirigió Hugo Gallegos? Él me dirigió en la selección sub-20, antes de que tuviera que salir de Ecuador por el problema que tuvo, de que lo golpearon cuando él iba al entrenamiento. Okay. Claro, porque yo estaba ahí, yo recuerdo que yo empecé en la selección sub-17 con el profe Ricardo Armendáriz y Eduardo Granda. Ellos me llevan a la selección sub-17. Yo no tenía equipo todavía. Ellos me vieron jugando en la calle, jugando un torneo de indoor. Entonces ahí es que el profe Gallego me ve, que quién era ese muchacho, no tenía club, yo no tenía nada. Entonces él me convoca a la selección sub-20 y aún no tenía yo equipo. Entonces él conversamos, él recuerdo que siempre me motivó, siempre estuvo ahí predispuesto. Y no, yo lo quiero a él y lo quiero a él. Y él se peleaba, yo lo quiero a él, pero no es nadie, no tiene ni siquiera equipo. Pero no sé qué vio él, seguramente algo era, o era de Dios. Y él me quiso tener ahí hasta lo último, hasta cuando él pudo estar. Porque una vez que él salió, bueno, ya las cosas cambiaron también. En todo el tiempo que jugaste fútbol profesional, ¿cuál sería para ti el jugador fuera de serie que compartiste cancha, que ya tú veías que el man agarraba la bola y tú decías, qué locura, qué crack era? Bueno, uno, Antonio, sin duda para mí uno de los mejores estandartes que hemos tenido. Que compartió cancha contigo y todo. Compartimos cancha, camerinos, viajes, selección, todo. Realmente, no solamente como jugador, sino una gran persona. Te consideran en Ecuador, no la mayoría, y me incluyo también, entre uno de los mejores pateadores de tiro libre de la historia del Ecuador. ¿Cómo te hace sentir eso a ti y cómo fue que perfeccionaste la técnica del remate fuerte que tenías y el tiro libre? Bueno, de verdad, tuve muchos maestros alrededor. Estuve cuando arranqué, tenía a Juan Carlos Urbano, que técnicamente era un jugador muy, muy bueno, exquisito. Tenía a Pepín Gavica, imaginamos, le pegaba de donde sea y la metía. Entonces ese tipo de jugadores son los que a veces sin decirte nada te motivan, porque tú estás viendo, tú dices, bueno, Pepín, yo lo veía desde pequeño, lo seguía por televisión y después llegar a un lugar donde compartíamos cancha, compartíamos entrenamiento, compartíamos todo. Y después, bueno, los tiros libres fue con el profe Almeida. Oh, el profe Almeida. Sí, el profe Almeida llegó. Cuando él llegó a Nacional, bueno, él vio que yo tenía ese potencial, tenía la fuerza, Aparte, yo siempre me quedaba. Siempre después de cada entrenamiento eran 20, 30 pelotas. Entonces, en muchas ocasiones tuve problemas con el utilero porque ya quería irse, yo quería seguir ahí, quería seguir y seguir. Claro. Entonces, hasta que un momento el profe Almeida dice, bueno, vamos a aprovecharlo. Claro. Me mandó a hacer, recuerdo, unos parantes así en que daba todo en el ángulo, okay, que creo que todavía está ahí en Nacional. Y comenzamos. Yo tenía que guardar, bueno, yo no me iba hasta que no guardaba todas las pelotas en esa canasta, porque atrás tenía una canasta. Entonces, una vez que guardaba todo, cogía todas las pelotas y me iba. Para esto ya sabía que me esperaba la regañada del utilero, pues, de Manuelito. Pero mira que es tarde, todo el mundo se está yendo, y tú sigues recién aquí, tienes que bañarte, cambiarte y todo. Y yo con 18, 19, 20 años, muchacho. Pero te nacía también. Me nacía, te gustaba. Sí, o sea, me gustaba. Ahí en Nacional teníamos un paredón que le llamamos donde están todos los números, no sé si Ajá, sí, he visto yo en los videos. Esa era otra pared que y dale. Apuntando siempre, a los números. Siempre. Después de los entrenamientos casi todos los días. Solamente los viernes no me dejaba. Por el cansancio, por los remates y todo eso. Entonces, profe, no. Pero de lunes a jueves era todos los días, siempre 1 hora más, o 30 o 50 pelotas más. Hay un paso un poquito como que agridulce tuyo en el fútbol ecuatoriano, en tu paso por liga. Recuerdo que también cuando saliste de liga sale creo que era presidente de la comisión de fútbol en esa época, el hijo de Rodrigo Paz, Esteban, y dijo que
que te fuiste y que él no contaba ya contigo porque sentía que había una falta de compromiso de tu parte. ¿Cómo tú lo ves desde tu lado? Obviamente, porque tenemos que escuchar las dos partes. Bueno, a mí se me pidió no hablar sobre el tema, porque fue algo que realmente, como él dijo en su momento, que yo era indolente, algo así, y falta de compromisos. Entonces, exactamente fue falta de compromisos, pero no mía. Porque teníamos un contrato que cumplir que no se dio, como lo habíamos estipulado. Entonces yo tenía que regirme a lo que decía mi contrato y a lo que decía en aquel tiempo mi representante, que era José Chamorro. Entonces hubo incumplimiento del contrato. Yo les di la mano, intenté ayudarlo de cierta forma, pero después hubieron cosas, prepotencias que no me gustaron. Me bajaron a entrenar con la sub-20, seguí yo en mi entrenamiento normal y de ahí pasaron un sinnúmero de cosas negativas. ¿Te poncharon las llantas? No. A ese punto no llegaron. No, porque ya sería meterse ya en otro tipo de problemas, pero pasaron muchas cosas que no debieron haber pasado, que yo nunca imaginé que un club tan grande, tan importante como lo es Liga, porque lo ha demostrado, no solo en Ecuador, sino en el mundo. Para mí es uno de los mejores equipos del mundo. Sí. Por algo ha ganado muchas copas, por algo es el club ecuatoriano que tiene más copas internacionales y yo creo que algo hizo bien. Pero cuando yo estuve ahí, lastimosamente, hubieron acuerdos que no se cumplieron y por eso no pude continuar. ¿Y en México cómo te sentiste? ¿Fuiste al Atlante? ¿Cómo te sentiste por allá? Una nueva, bueno, comida al menos, todo comen picante y todo el relajo. ¿Cómo fue México? ¿Cómo te trató México? Muy bien, en realidad te digo muy bien. El presidente bastante bien conmigo. Él ya teníamos un contrato antes de ir a Liga, yo tenía contrato con ellos. El inconveniente de que no me fui de Melec para México fue porque estaba de técnico La Volpe. Entonces yo recuerdo que mi empresario me dice que no vaya este año porque el señor realmente estaba un poco... También destornillado. Sí, también, pero para mal, pues no como el otro loco bien, sino el otro loco para mal. Entonces él me dice que por favor no vaya ahora. No vaya ahora, ahí fue cuando decidí irme a Liga. Entonces, igual me tocó cuando llegué, me tocó encontrarlo a él y tuve inconvenientes al principio porque él decía que él era el profesor y que él no sabía de mí. Que él no me había llevado, que ni él me había contratado, porque esta contratación se dio solamente con el presidente. Pero bueno, yo andaba bien, andaba volando. Yo lo que hice fue hacer mi trabajo y todo. En el momento en que él sale del club, porque perdió 8 partidos al hilo, ya lo separan del club y es donde yo comienzo a jugar. Llega el profesor El Travieso Guzmán, un jugador también de México, fue ex jugador de allá. Y con él llegamos a la final de la Copa Mexicana. Contra Cruz Azul. Contra Cruz Azul, que la perdemos los penales. Claro, y hubiese sido una copa internacional, claro, fuera del país, ¿no? Claro, súper bueno. Sí, estuvimos ahí a punto, pero bueno, sabemos que Cruz Azul también es uno de los equipos más grandes de allá. ¿No compartiste con algún ecuatoriano en ese equipo? Porque ahora está de moda que los equipos mexicanos tienen varios ecuatorianos en un mismo club. En esa época no. No, porque había pasado por ahí Jorge Guagua y Michael Arroyo estuvieron antes de que yo fuera. Sí, de ahí compartí con uruguayos, argentinos, sí. Y en México también no había esa posibilidad de reunirse con algún otro ecuatoriano de otro club. ¿Quién estaba en esa época? Chucho, me imagino. Bueno, sí estaba, por un lado estaba el Chucho, estaba Joao Rojas también. El tema es que yo estaba lejos, yo vivía en Cancún. Ellos estaban en otras ciudades muy lejanas. Sí nos encontrábamos cuando jugábamos juntos, nos encontrábamos, pero no así como para decir, hey, vámonos que no vamos a... claro, vamos a dar una vuelta a comernos ahí algo. Sí. Toda la gente se pregunta también qué trajo a David Quiroz a los Estados Unidos. ¿Cuál fue ese viento que lo trajo por acá? ¿Por qué tomaste esa decisión? Bueno, en realidad mi familia, la situación, sabemos cómo está la situación en nuestro país, está bastante complicada y nosotros siempre pensamos en que es un país muy hermoso como para... A veces dejarlo. Yo soy la persona que amo mi país. Estoy acá y la verdad me duele ver cada cosa que pasa. A veces es increíble decir, no, eso es Ecuador, ¿no? Pero yo creo que hubieron muchas cosas que me hicieron tomar la determinación. Vine con la familia para acá de paseo 4 o 5 veces en ese año. Hasta que llegamos acá y el país se puso mal. Después llegó la pandemia, todo eso.
Y decidimos con mi familia quedarnos acá. No sé qué, quedémonos acá porque allá no hay nada, está difícil, te va a poner peligroso, bueno. Ya empezaron en esa época que te viniste las extorsiones y las vacunas y todo Claro, eso. primero fue lo de la pandemia, después nosotros seguimos viajando, íbamos y veníamos. Yo todavía estaba dirigiendo, estudié para director técnico en la federación. ¿Te graduaste de director Claro, técnico? Sí. dirigí, fui asistente técnico del chileno Nelson Tapia. En Búhos. El que ahora es Búhos. Ajá. En aquel tiempo era Guayaquil Sport. Nosotros lo ascendimos a primera vez y después escuché que el siguiente año bajó otra vez, descendió. Ahora se llama Búhos y sé que está ahí. Entonces estaba con Nelson Tapia, Orlando Cedeño, que era también asistente de segundo Alejandro Castillo. Ese fue tu última experiencia en el fútbol en Ecuador, antes de venir. Antes de venir. De ahí dirigí como 3 meses en la sub-19 de los Búhos mismos. Okay. Y ahí fue que tuvimos un viaje con la familia para acá, para así mismo de paseo, y decidimos quedar. O sea, no viniste ya planeando quedarte. No, en realidad acá fue que decidimos porque ya vimos que las cosas estaban poniéndose cada vez peor. Entonces, yo tengo 4 hijos. Entonces, decimos, no podemos arriesgarnos a tanto. Y bueno, y tomamos la determinación de decir, bueno, quedémonos acá, continuemos con la vida, tratemos de estar tranquilos, tratar de estar bien y seguir. ¿Quién te recibió acá? ¿Tenían familia acá tú o tu esposa? Bueno, acá estaba mi suegro. Estaba mi suegro y para que él se portó a la altura, así que mando un fuerte abrazo. Y ese primer trabajo acá, mucha gente que me ha tocado entrevistar dice, bueno, hasta ha llorado trabajando de ver que eran doctores, eran abogados, eran ingenieros y acá pues le tocó comenzar a picar piedras y cosas, trabajos ya fuertes. ¿Empezaste tú trabajando así fuerte o dónde fue que empezaste a trabajar acá en Estados Unidos? Bueno, sigo todavía para mí. No es que es fuerte, simplemente es hacer algo diferente. Porque bueno, todo el mundo conoce la historia de David Quiroz por el fútbol, ¿no? Claro. Pero yo siempre trabajé, siempre trabajé, por eso a mí no me ha costado mucho lo que hago ahora. Ahora yo trabajo por una compañía de construcción. Mi trabajo es ser técnico de low voltage, son conexiones de internet, televisión y telefonía. Y entonces no se me dificultó tanto porque yo tenía ya una base. Yo siempre trabajé en Ecuador, mi papá es carpintero, mi hermano es soldador, entonces en mi casa todos sabemos hacer todo. E incluso cuando yo estaba jugando, cuando regresé a Guayaquil con Barcelona y con Emelec, yo seguía trabajando con mi papá. Ayudándolo. Sí, bueno, iba a visitarlo, pero no, ven acá, ponte a lijar unas notas o ponte a hacer esto. Y por ahí pasaba el vecino, regálame un autógrafo, tómate una foto. Y pasaba muchos canales. En aquel tiempo recuerdo Canal 1. Fue a entrevistarme, yo estaba soldando. ¿Oh, sí? Estaba soldando, entonces espera un ratito que me cambio. Qué chévere. Entonces la gente dice, pues no, pues este man con lo que gana, con lo que ¿qué hace ahí ensuciándose? Pues no, para mi papá yo era uno más. Era un hijo más y bueno, ya que llegaste vamos a hacer esto. Bueno, vamos a hacer eso esto. Habla bien de tus padres. Sí, en realidad que sí. Y eso lo valoro mucho porque es lo que hasta ahora me mantiene firme. El amor y yo creo que es una forma de amar la que mi padre me enseñó a hacer todo lo que es. ¿Qué es lo que más te ha costado? Aparte, supongo que cuesta estar lejos de la familia. Tú que eres un hombre familiar. ¿Qué es lo que más te ha costado de estar acá en Estados Unidos? No por el trabajo, no por la familia. ¿Qué es lo que no te terminas de acomodar acá? ¿Hay algo? No, yo creo que la familia. En realidad es lo único que en este momento me atrae de Ecuador, es mi familia. Y bueno, sé que en muy poco tiempo voy a estar allá. Espero poder reencontrarme con todos nuevamente. No solo con la parte de mi familia, sino con la de mi señora también. Ahora que tú estás trabajando en la empresa, te toca a veces enfrentarte a un gringo que no habla una palabra en español. Sí. Y ahí, ¿cómo haces? Y sí, me ha tocado. Yo no sé cómo se escucha. Yo me imagino que cuando ellos me escuchan a mí es como cuando yo escucho a un gringo hablar intentar español. Sí, que intentar español. Pero de alguna u otra forma uno tiene que acomodarse, ¿no? Hay cosas básicas que sí entiendo, o por lo menos cosas del trabajo que las puedo hablar sin ningún problema. ¿Qué es lo más importante, como quien dice, para salir de cualquier apuro? Exacto, entonces, como son cosas que constantemente uno mantiene escuchando, yo creo que lo he ido afinando. Y como también trabajo con personas que solo hablan inglés, entonces eso me ha ayudado mucho a mejorar. Desde mi perspectiva, bueno, yo llevo ya algunos años acá, pero lo importante, así te
pena hablar porque uno no sabe bien, háblalo. Mientras más hablas y mientras más escuchas, te vas familiarizando con el idioma. Estamos cerrando casi la entrevista, mi hermano. Te agradezco tu tiempo. La verdad que ha sido un placer conocerte a ti, a tu esposa. Y como te dije cuando te encontré, pues estoy a las órdenes siempre. Aquí entre ecuatorianos yo pienso que lo que más debemos hacer entre latinos es ayudarnos, darnos la mano, porque ahora más que nunca lo necesitamos. Quisiera que despidas el podcast con un mensaje para ese juvenil, para ese niño que de seguro van a ver también el video y que está soñando con llegar al fútbol y de repente llegan a esas pruebas y se encuentran con 300, 400 niños y psicológicamente como que dices, voy a entrar entre los 400 que están aquí. ¿Qué mensaje le darías a ese joven que está soñando con ser futbolista? Bueno, que no se rindan primero. Y si les toca llegar, porque bueno, es muy poco el porcentaje que llega en realidad. Y muchos con condiciones a veces no llegan. Entonces a los que les toque llegar, primero que no se rindan. Y segundo, mucha disciplina. Mucha disciplina. En estos tiempos hay muchos jugadores que se pierden por no tener esa disciplina, por no tener esa constancia. Y tener siempre claro un objetivo, hacia dónde quieres ir, hacia dónde quieres llegar. Y cuando uno tiene un objetivo, eso no te va a dormir, eso no te va a dejar perder tiempo en otras cosas innecesarias. O sea que lo único que le puedo pedir a la gente es que, bueno, sea muy disciplinado en lo que quiera, en cualquier campo, en cualquier cosa que quiera hacer. Muchas gracias, David, por tu tiempo. Gracias por la entrevista. Espero a toda la audiencia que sigue este podcast que no se pierda un podcast. Estamos subiendo todas las semanas un podcast, un nuevo invitado. Siempre serán bienvenidos a este espacio. Este es su espacio, Siempre Pilas Podcast. Muchas gracias. Gracias, mi hermano.